Muy bien, lo que deberíamos hacer ahora es encontrar la magnitud del campo eléctrico. Entonces, ya hemos encontrado la componente en X del campo eléctrico en el punto P y ya encontramos la componente en Y del campo eléctrico en el punto P. Por lo tanto, lo único que nos queda encontrar pues sería la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Para eso pues resulta muy simple, porque aquí se puede observar que se forma un triángulo rectángulo entre este como un cateto, este como otro cateto. Entonces este es por teorema de Pitágoras. Muy bien, eso es lo último que vamos a hacer. Vamos a encontrar la magnitud y dirección del campo eléctrico. Ahora, para encontrar la magnitud debemos escribir la magnitud del campo eléctrico en el punto P es igual a, y la raíz cuadrada la voy a dejar pendiente por un momento, solamente porque pues no me permite mi software realizar eso. Ahora, cuando pongamos la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que como son iguales, pues sería 2 veces el valor de la componente. Entonces voy a escribir eso. Sería 2 veces lo siguiente. Sería 2 veces 2kq sobre pi sobre a al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto permíteme, y todo esto raíz de. Eso sería el teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué resulta esto? Muy simple. Resulta en la raíz de 2. Se resulta en la raíz de 2 multiplicada por 2kq sobre pi a cuadrado. Multiplicado por 2kq sobre pi a cuadrado al cuadrado. Uy, perdón. No es al cuadrado. Es 2kq sobre pi a cuadrado únicamente. Ahora sí. Esa es la magnitud del campo eléctrico en el punto P. Solo para que sepan, por cultura general siempre es importante saber cuáles son las unidades de medida de campo eléctrico. Y las unidades de medida de campo eléctrico son voltios metro. ¿Sí? Ahora, para encontrar la dirección, eso es teta del campo eléctrico en el punto P. Eso se calcula muy simple, mediante la tangente inversa de algo. Vamos a ver de qué sería. La tangente inversa o la función arco tangente, que es lo mismo. A mí me gusta más la función arco tangente por razones históricas. Pues sería la tangente inversa o arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. Ahora, la componente en y la componente en x, vean que son ambas lo mismo en magnitud. Por lo tanto, sería tangente inversa de 1. Ahora, ¿qué es igual a tangente inversa de 1? Bueno, pues eso debería converger a pi cuartos. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien, debería converger o debería ser igual a pi cuartos. Ahora, pi cuartos es un ángulo en el cual se encuentra en el primer cuadrante. Ahora nosotros como ingenieros debemos de darnos cuenta de que ese pi cuartos de que nos hablan ahí no es el ángulo que a mí me interesa, porque resulta que pi cuartos es este ángulo que está aquí. Este que está ahí es pi cuartos. Pero a mí no me interesa ese ángulo, porque me doy cuenta que el campo eléctrico no está en ese cuadrante para comenzar, sino que está en este cuadrante. Entonces, ¿qué ángulo sería ese? Pues muy simple. Ese ángulo es 5 pi cuartos. Recordemos que las calculadoras no piensan por nosotros. Por lo tanto, ese no es pi cuartos, sino debería de ser 5 pi cuartos. Y esa sería entonces la respuesta. Eso sería básicamente la resolución de todo el problema. Recuerden no únicamente hacer esto
o resolver ese tipo de problemas mecánicamente, sino algunas cosas que me gustaría recalcar o hacer de ver aquí en este problema o resaltar es el hecho de haber cambiado de variable de integración. En vez de haber utilizado eh, la variable de integración de L, yo en vez de haber utilizado dl como variable de integración, me fui por el caso en el cual utilicé a θ como variable de integración. Entonces debí de expresar a dl en términos de θ mediante alguna forma. Entonces a veces resulta muy conveniente, si se dan cuenta aparte, eso me hizo súper fáciles los integrales. Vean los integrales que simples resultaron ser. Resultó ser el integral de coseno de θ y el integral de seno de θ de θ. Entonces muchas veces al hacer ese cambio de variables pues resulta y hace las cosas mucho más simples. Nos vemos entonces.